Hola, bienvenidos de nuevo a su canal de Certitel en YouTube. En esta ocasión trayéndoles un café con Nitrotel. Nitrotel, nuestra empresa hermana, en la cual tocamos el tema sobre cómo especificar un cable de red UTP, FTP. Hablamos de las categorías, hablamos de los blindajes y los tipos de blindaje y la selección de los blindajes, la protección de las chaquetas con respecto a las llamas y en general cuáles son los pasos para poder especificar correctamente un cable de red y al mismo tiempo presentar los productos de nuestra empresa hermana Nitrotal. Como siempre, les recordamos suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Les habla Daniel Morera y como siempre, que la fibra los acompañe. En este momento damos inicio al café con Nitrotel y vamos a hablar sobre cómo especificar un cable de red, en general UTP o FTP. Mi nombre, Daniel Morera, soy el director y desarrollo de nuevos negocios y technical support de Nitrotel. Eh, Ibe Patterson, presidente de Nitrotel. Carlos Leiva, ventas corporativas. Joel Quesada, nuestro operation manager, nuestro gerente de operaciones, y Santiago Sardiña, ventas internas. Primero que nada, hablamos de las categorías. Siempre cuando vamos a especificar un cable de fibra óptica, tenemos que especificar las categorías. Entonces, las categorías en este momento reconocidas por la TIA, cuando hablo de la TIA, es Telecommunication Industries Association, son 5E, 6, 6A y 8. Esas son las 4 categorías reconocidas en este momento. En categoría 5E podemos llegar hasta 1000 megabits, 6 también 1000 megabits, 6 hasta 10 gigas y la categoría 8 hasta 30 a 40 gigas, pero con un límite de 30 metros, específicamente para centros de datos. Ya yo les puedo adelantar que la categoría 8 no tiene ya 4 años de aprobada y no ha entrado al mercado. Eh, Pretende competir con la fibra óptica entre los centros de datos y la verdad que no logra competir, reduciendo consumo de energía, ese tipo de cosas, porque no necesitamos convertidores en medio, pero la tendencia es ir de 10 gigabits a 100 gigabits, o sea, los 40 gigas no tiene mucho interés. El ahorro de energía no es tan significativo porque los convertidores en medio se han ido cada vez haciendo más eficientes. Entonces, la categoría 8 realmente no ha funcionado, pero cumplió un objetivo. Era matar la discusión sobre la categoría 7 y 7A. O sea, la categoría 7 y 7A, como ustedes pueden ver ahí, no son reconocidas por la TIA, Telecommunication Industry Association, la Asociación de Telecomunicaciones de los Estados Unidos. Esta categoría 7 y 7A, la característica fundamental es que cada par tiene un blindaje. El objetivo de este blindaje es evitar, ya veremos más adelante, lo que se llama el alien crosstalk o diafonía externa para poder transmitir a 10 gigas. Entonces la idea era protegerlo, simplificar el diseño, pero hubo un error. Para poder utilizar este tipo de cable hubo que cambiar el conector. Entonces el conector dejó de ser RJ45. Este es un estándar europeo. Es un estándar europeo creado en Europa. La ISO y ese lo reconoció, se llama categoría clase F y FA, y la ISO y ese lo reconoció como categoría 7 y 7A. Pero la TIA, al haber un cambio de conector, dijo no lo reconocemos, y este conector, repito, no son reconocidas por la TIA, sí reconocidas por la ISO y ese, y no es retrocompatible. Cuando yo hablo de la palabra retrocompatible es que todas las categorías son compatibles hacia atrás. ¿Qué significa eso, que sean compatibles hacia atrás? Siempre lo menciono. Si usted tiene un cableado categoría 5E y van y necesitan unos Pascore y se van a su distribuidor de Nitrotel y le dicen, mira, lo que tengo son Pascore categoría 6, perfectamente funcionan sin ningún problema. Tengo Pascore categoría 6A, perfectamente funcionan con la instalación en 5E. No están haciendo un upgrade, sigue siendo 5E, pero eso significa retrocompatible, compatibles hacia atrás. Evidentemente, si hay un cambio de conector, esta categoría no es retrocompatible y esa es la razón fundamental por el cual no fue reconocida por la TIA. Y bueno, esto está borrada. Olvidemos de esa categoría.
Y la 8, que siempre se decía, varios fabricantes decían, no, no, después de la 6A viene la 7 y 7A, que ya está aprobada por la ISO, y lo que falta es que la ratifique la TIA. Que la ratifique la TIA dijo, no, no hay 7 ni 7A, hay 8. Entonces, la función más importante de categoría 8 es no discutir más sobre la 7 y 7A. O sea, eso es la función de la categoría 8. Nosotros ahorita, para selección de categorías e irnos a profundizar en todos estos temas, tenemos una serie de grabaciones de todos los webinars y cafés con Nitrotel que hemos realizado, además de los de Certitel. Aquí es muy importante cómo escoger el cable correcto para mi proyecto. Esta grabación está presente en el canal de YouTube, tanto de Nitrotel como de Certitel. Ustedes pueden ir a cualquiera de los dos canales de Certitel o de Nitrotel y van a encontrar esas grabaciones que estamos mencionando aquí, siendo la que corresponde, refuerza este tema que estamos hablando aquí. Este es un webinar completo. Este que está aquí es un webinar completo que desarrolla conciertos, cómo elegir las categorías, cuáles son los beneficios, etcétera, etcétera. ¿Blindaje o no? Vamos a hablar de blindaje. La nomenclatura de los cables de red habla de cables de la primera sección les indica el blindaje general exterior y el otro el blindaje o no blindaje del par. TP significa Twisted Pair. Entonces existe la letra U. Si nosotros utilizamos la letra U, unshielded sin blindaje. F, un foil, cinta de aluminio, y S, shielded, o sea, malla de aluminio. Y las opciones reconocidas por la TIA son el UTP y el FUTP. O sea, este es el que nosotros conocemos como cable blindado, el FUTP que tiene un foil en la parte exterior y los pares no están blindados, y el UTP no tiene blindaje en ninguna parte. El SFTP es el que nosotros mencionamos anteriormente, que es de la clase F o FA o categoría 7, 7A, que no fueron reconocidas por la TIA. Aquí están las fotografías de los tres tipos de cable. Aquí está la discusión de por qué blindaje es mejor uno que otro. Puede ser, hablamos de malla simple, hablamos de malla múltiple, tenemos cinta de aluminio y conduit. Entonces, por ejemplo, la efectividad audio-frecuencia. Cuando yo hablo de frecuencia, lo que más me preocupa son el ruido de 60 Hz eléctrico, ¿no? Es muy buena, todo en la parte malla simple, malla múltiple. La cinta de aluminio no es muy buena para los ruidos de 60 Hz y el conduit, excelente, ¿no? La efectividad radiofrecuencia aquí se voltea. Aquí el aluminio empieza a funcionar muy bien, la malla simple no es tan bueno y el conduit, aquí hay un error, porque el conduit debe tener buena resistencia. Aquí, por favor, tomen esto como un posible error. El conduit tiene una excelente respuesta cuando hablo de conduit, es tubería metálica que está dentro de un cable que sería UTP. Entonces, aquí sería excelente. El cubrimiento aquí es entre 60 y 95%. Cuando tengo doble malla, 95 a 97%. Por supuesto, hay 100% cuando es foil o conduit. La fatiga mecánica aquí es muy buena, aquí es regular, y la parte, por supuesto, de conduit no es adecuada. La resistencia a la cuando hablo de mecánica, fatiga mecánica es al doblado, ¿no? Cuando hablo de resistencia a la tracción, al excelente, aquí es excelente, excelente, aquí es pobre. El foil es muy fácil de dañarse a la tracción y por supuesto el conduit es excelente. Todo esto tomado del TDMM 14 o manual de BICSI para la certificación de RCD. Repito, aquí hay un error. Esto hay que corregirlo. No, el conduit tiene muy buena respuesta a la radiofrecuencia. Entonces, ¿cuál es la necesidad de blindaje? Por supuesto, cuando hay un ruido presente, antenas o instalaciones industriales, motores o alta tensión. Fíjense que si mi preocupación es antena, tengo que moverme hacia la solución de foil o malla doble. Y quizás foil y malla, si hay antena. Si estoy en 60 Hz, el mejor es malla. Mejor es malla. Y está el segundo ruido, que es el alien crosstalk, que es el ruido entre pares que tienen el mismo color, evidentemente el mismo trenzado. Eso es exclusivo para la categoría 6A y a 10 gigabit. Entonces aquí es la prueba de, por ejemplo, tenemos 6 conductores transmitiendo al mismo tiempo y hay uno central que es el que se llama el conductor víctima. Entonces, los pares del mismo color que tienen el mismo trenzado
están transmitiendo ruido hacia adentro. Aquí, en este caso, lo que me interesa es el foil, porque son ruidos de alta frecuencia, 10 gigabits. Entonces, en este caso sería ahí. Aquí tenemos un caso en el cual el ruido extremo necesita un doble blindaje. En este caso, yo estoy teniendo muchos problemas con antenas, ¿verdad? Y puede haber hasta voltaje, etcétera, etcétera. Entonces podría haber este cable especial que se llama SF. Fíjate que antes hablamos de F o de S. Bueno, en este caso es un SF, o sea que tiene la malla y tiene el foil. Siempre los pares sin blindar. El blindaje entre pares, repito, es para diafonía alien crosstalk, y eso resolvemos con un blindaje externo. No logramos nada con un blindaje interno. O sea, por eso es que que tengamos aquí un F no tiene mucho sentido. Retardo a la malla. Este es otro tema interesante. El retardo a la malla, a la llama, perdón. El retardo a la llama, hay, vamos a decir, 3 tipos de cable. El cable general, que no tiene retardo a la llama, o tiene uno limitado dentro de un tubo metálico. Después tenemos el cable riser y plenum. Riser para subida vertical, plenum para áreas de recirculación del aire acondicionado, que esos son los estándares de los Estados Unidos. Aquí estos se conocen como CM, CMP, CMR y LZH. LZH es el estándar europeo y de Asia. Ellos no aceptan en Europa y en Asia el cable CMP Plenum americano, porque este cable tiene un teflón. Este teflón puede ser muy venenoso. Entonces, ha habido accidentes, ha habido muertes importantes por el teflón, pero ese es el estándar en los Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos se usa CMP o CMR. En Latinoamérica, nosotros estamos usando CM, o sea, sin protección, o si necesitamos protección, particularmente en situaciones hospitalarias, etcétera, etcétera, usamos en muchos casos el SZH. Si el proyecto es un proyecto hecho en Latinoamérica, que se lo están llevando de Estados Unidos, una cadena de hoteles o algo por el estilo, puede venir como CMP. Entonces, en ese caso raro, necesitaríamos comprar cable CMP. En el caso de Nitrotel, nosotros vendemos mucho cable Plenum para Estados Unidos porque es ley. Ley, no es opcional. Y es un cable extremadamente costoso. Cuando hablo extremadamente costoso, sale por lo menos el doble. Si ustedes están comprando un cable categoría 6 en $150, este costaría 300, por lo menos. Posiblemente $350 sería el precio de un cable Plenum. En cambio, el SZH, que en mi opinión personal cumple las mismas funciones que un cable Plenum y vale prácticamente lo mismo que un CMR. Entonces, o sea, la mitad que el CMR. Cables exteriores. Cuando yo hablo de cables exteriores, tengo que especificar que el cable es de exterior. Hay gente que dice, no, yo el cable interior lo meto en una tubería para que no le pegue sol y no se dañe. No, no es solamente el sol. Es las variaciones de temperatura, humedad, etcétera, etcétera, que eventualmente van a hacer que el cable se cristalice. La chaqueta del cable se cristalice y empiece a romperse. Entonces, cuando yo hablo de un cable de exteriores, aquí digo que el interior no funciona, aunque evitemos que le pegue sol. Porque hay gente que dice, no, si lo meto que no le pegue sol dentro de una tubería, eso funciona. No, claro, va a durar más, ¿no? Si le pega el sol, en poquísimo tiempo va a dañarse, ¿no? Si lo metes en una tubería para que no le pegue sol, va a durarte más tiempo, pero eventualmente se va a dañar. Entonces, el cable de exteriores es fundamentalmente de polietileno, ¿verdad? En vez de ser cables de PVC, son de polietileno y están preparados y generalmente son negros para la protección contra rayos ultravioleta. Hay 2 alternativas: que el cable tenga gel adentro, un gel bloqueador de la humedad, y que el cable tenga compuestos, ¿verdad?, que bloquean la humedad, que absorben la humedad. Este ha sido siempre el tradicional. También se usa en fibra óptica, se usaba en fibra óptica. En fibra óptica este cable ha ido desapareciendo y el cable, que llaman dry core, núcleo seco, se usa con compuestos que absorben la humedad. Sin embargo, hay personas que nos han dicho que no quieren el cable con compuesto, que lo quieren con gel, porque el gel funciona mejor. O sea, es cuestión de gustos. Entonces,
tienen que decidirse cuando se ordena el cable si es con gel o con compuesto. Tenemos acá el calibre. Hay gente que dice que el calibre 23, el cable de categoría 6 tiene que ser el calibre 23, porque eso es lo que dice la norma. Evidentemente no leyeron la norma, porque la norma no dice eso. La norma lo que dice específicamente, la norma ANSI TIA 568.2G establece en su sección 5.3, ahí está, para que no haya ninguna duda, que el sistema de cableado horizontal o sistema de cableado 1, el cableado horizontal constará de un cable de 4 pares balanceados de conductores sólidos de aislamiento termoplástico de calibre 22 a 24. Cada uno de estos conductores recubiertos por una chaqueta termoplástica. Los cables copper clad aluminum no son permitidos, famoso cable CCA. Entonces, primero que nada, dice 22-24 y no habla de la categoría. O sea, tú puedes hacer el cable en el calibre que les dé la gana, siempre y cuando cumpla las especificaciones de su categoría correspondiente. Comercialmente, la gente no hace nunca cables en categoría 22. Demasiado cobre, el cable sería demasiado grueso, porque hay un límite de diámetro de los cables. Lo que se acostumbra a hacerlo entre 23 y 24. Entonces, la costumbre, uso y costumbre, es que los cables categoría 5E sean calibre 24 y los 6 y 6A calibre 23 más grueso. Eso es uso y costumbre, pero ustedes perfectamente pueden, y lo ofrecemos, un cable categoría 6 calibre 24. Mientras cumpla con las especificaciones de la categoría 6, puede ser perfectamente calibre 24. 6A, sí, no he visto, nosotros no lo fabricamos y yo no he visto un 6A en calibre 24. No lo he visto. Hay unos fabricantes que hicieron un calibre 24, pero no cumple con las distancias hecho para centros de datos en cortas distancias. Es un caso especial. Pero vamos a decir que no es, tampoco es obligatorio. O sea, no quiero decir que sea imposible que un cable de categoría 6A sea calibre 24. No estoy diciendo que sea imposible. Pero yo no lo he visto hasta ahora. Hasta ahora no lo he visto y he visto muchos cables. Seguimos en el café. Espero que tengan una bebida caliente o fría, puede ser también, pero no espirituosa. Hasta ahora no. Es muy importante que haya certificación. Hay dos tipos de certificación. Las certificaciones de funcionamiento, de operación, de cumplimiento de la categoría ETL. Es el laboratorio independiente. Hay muchos laboratorios independientes, pero el más reconocido en Estados Unidos es el ETL. Entonces nosotros tenemos certificaciones en el cual evaluamos el canal completo, el cable, los jacks, los paneles, etcétera, etcétera, para cumplimiento del ETL. Y el UL tiene que ver con el tipo de chaqueta. Si ustedes le exigen que su chaqueta sea CMR o que su chaqueta sea CMP, ese cable tiene que ser necesariamente UL, tiene que tener un sello UL, ¿verdad? Y ya vamos a hablar sobre ese sello UL y sellitos UL que hay en el mercado, ¿no? Entonces, esto hace, si yo pido un cable LSZH, no estoy hablando del estándar de los Estados Unidos, es, hay gente que dice que el UL para el LSZH, yo pienso que es claro, ustedes se van a UL y UL es un laboratorio, que es un negocio, usted le dice, yo quiero que tú me certifiques este LSZH, UL, y ellos le van a emitir un certificado si ustedes lo pagan. Pero oficialmente no es un certificado, UL es un certificado de los Estados Unidos. Entonces, que ustedes emitan un certificado de un cable que no puede ser usado en Estados Unidos, el cable LSZH no puede ser usado en Estados Unidos, por ley, entonces es como una incongruencia. Entonces, siempre he discutido que el cable LSZH no debería llevar certificado UL. Cuidado con el cable CCA. Cuando nosotros hablamos de cable CCA, el cable Copper Clad Aluminum, es un conductor que en vez de ser de cobre, es de aluminio recubierto por una capa de cobre. La resistividad del cobre, del aluminio, es muy superior a la del cobre. O sea, evidentemente ese cable va a tener una atenuación mucho más alta, pero el aluminio vale 3.5 veces menos que el cobre. Entonces, eso hace que, por supuesto, el mercado esté lleno de cables CCA,
los cuales funcionan, sí funcionan, hasta cierta distancia. Porque a cierta distancia el problema de atenuación empieza a ser complicado. Por supuesto, ¿a qué distancia va a funcionar? Depende de la capa de oro, perdón, de cobre, el grosor de la película de cobre que le hayan colocado. ¿Qué grosor tiene eso? El fabricante que lo hizo puede colocar algo microscópico realmente, y ese cable empieza a fallar a partir de los 30 metros. Hay unos que pueden poner una capa de cobre más alta, pero no está certificado, no está homologado. Entonces, a la hora de la verdad, ustedes no tienen manera de saber cuál es el espesor de esa capa. Y si ese cable empieza a tener problemas a los 30, a los 40 o a los 50, y cuando hablo de tener problemas, no estoy pensando que es que no comunica. No, no, los switches son muy testarudos. Ellos van a mandar paquetes hasta que logran pasar el paquete que tenía errores. Entonces lo que va a hacer es ponerse en la red lenta. Ahí la gente empieza a opinar que la memoria de los servidores, que falta esto, que el software, etcétera, etcétera. Y es simplemente que están usando cable CCA. Estos cables fallarán en Ethernet distancias entre 40 y 70 metros, y los he visto que fallan a 30, dependiendo del porcentaje o espesor del cobre. Pero en PoE, cuando hablas de Power over Ethernet, son verdaderos desastres. No llevan suficiente potencia. ¿Por qué? Les voy a explicar que existe lo que llama el fenómeno pelicular. La mayoría de la transmisión en las redes de datos están a cierta alta frecuencia, y en los conductores las altas frecuencias van por fuera. Pero cuando yo estoy transmitiendo corriente DC, que es Power over Ethernet, usa todo el conductor. Entonces estás encontrando un conductor que tiene una resistencia prácticamente de un 50%, 60% más alta que la que debería tener, y eso hace que los equipos no le lleguen suficiente potencia, se caen, vuelven a arrancar, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, eviten el cable CCA. Yo sé que es un problema de costo, pero la gente tiene que entender esta situación. Resumiendo, vamos a resumir. Esta tablita que está aquí es el ABC. Primera pregunta que cuando yo voy a especificar un cable, ¿qué categoría es? 5E, 6 o 6A. De nuevo, se van a nuestras grabaciones en los canales de Servitel y YouTube, en los cuales van a ver qué cable escojo o qué categoría escojo. Hay como 3 grabaciones de video de webinars bien detallados para que ustedes tengan la guía de cuál categoría escoger. Después que se escogió la categoría, lo segundo es un cable de interior o de exterior. ¿Vale? Después que yo elegí si es de interior o exterior, tengo que indicar el blindaje. ¿Es blindado o no es blindado? ¿No? Si es de interior, tengo que elegir la resistencia a la llama. CM, el más económico, sin especificaciones de llama, CMR, CMP o LZH. Si yo pido CMR y CMP, y estoy pidiendo un cable un poquito más costoso, no es mucho más costoso. Perdón, el CMP sí es mucho más costoso. Pero el CMR con respecto al CM no es mucha la diferencia, pero debo pedir que sea UL. Si no, no tiene sentido. O sea, si yo estoy pagando un poco más por una especificación de llama, esa llama tiene que venir certificada. Y por supuesto, tienen que escoger el color. Los colores típicamente azul gris, y a veces se usan, si es exterior es negro, y en interiores azul gris, y eventualmente hay otros colores como blanco, se está usando púrpura. Hay algunos países que nos están pidiendo cables categoría colores púrpura, amarillos, etcétera, etcétera, pero normal es que sean azules y en algunos casos grises. Si es de exterior, si es de gel o compuesto, y si es de exterior también, si es chaqueta simple o doble. Cuando yo quiero una chaqueta doble es que voy a enterrar directamente el cable, o el cable yo quiero que tenga mucha seguridad mecánica, o sea que no se vaya a dañar fácilmente. Un enlace crítico. Aquí estoy repitiendo el color. Y el calibre, ¿verdad? Acuérdense del calibre, ustedes pueden especificarlo, o yo quiero que sea calibre 23, porque 6 yo quiero que sea calibre 23, o acepto un calibre 24, siempre con especificaciones. ¿Se acuerdan del ETL? Que apruebe el comportamiento. Y existe la opción de que ustedes puedan pedirle doble blindaje, o sea, están pidiendo malla y foil en casos de ruido extremo. Fíjense que aquí está el ABC para ordenar un cable. ¿Qué ofrece Nitrotel? Nosotros, certificación UL oficial,
carrete plástico dentro de la chaqueta. Fíjense que cuando yo hablo de UL oficial, el UL oficial no es que en la chaqueta diga simplemente UL número de parte, ¿no? Porque UL emite, el UL de Nitrotel para sus cables CMR, CMP es tal, y ustedes se van a la página de UL y meten ese número de parte y ahí aparece, sí, es un certificado de Nitrotel. Pero, adicionalmente, debe venir el sticker, este sticker que te ven aquí en la caja. Esa presencia de ese sticker puede haber una diferencia final de $10 en un carrete, si lo tiene o no lo tiene. Entonces, mucho cuidado con esto. Nosotros estamos ofreciendo, cuando ofrecemos un cable UL, viene con el sticker. Si usted dice, no lo quiero UL, yo quiero un LSZH o un CM no UL, perfectamente, no me está, en el caso del CM no me está preocupando el tema de incendio, que es el caso en la mayoría de los países de Latinoamérica, pero puedo pedirlo, mira, no me interesa el UL. Pero para que sepan que hay un juego ahí comercial con respecto a eso. Y nuestros cables estándar vienen en un carrete plástico dentro de la caja reforzada de cartón. ¿De acuerdo? Esta caja que ustedes ven aquí, reforzada. Y vamos a mostrar ahorita un video de esto. Tenemos dos líneas de cable. Las líneas de cable premium. El cable premium por nosotros está por encima de las especificaciones. 20% por encima de las especificaciones. Por eso inclusive nosotros lo llamamos, en vez de 6, lo llamamos 6E, un 6 mejorado, por encima de especificaciones. Estos 5 es de 350 MHz en vez de 100 MHz. Son cables por encima de las especificaciones correspondientes. El cable 6A en vez de 500 es de 600 MHz. Entonces, esos cables premium que están por encima de las especificaciones y tienen todas las certificaciones oficiales, el UL oficial, el ETL, etcétera, etcétera. Este es el cable premium, cuando el cliente está dispuesto a pagar un cable que está por encima de las especificaciones. Después están las líneas de cables garantizados. ¿Qué significa un cable garantizado? Pasa, pero pasa la norma. O sea, no está por encima de la norma, cumple la cabalidad con las especificaciones de categoría y los estándares de protección. Los estándares de protección, pero no vienen con el UL oficial. Tenemos los dos. Evidentemente, en Latinoamérica vendemos más el cable garantizado que el premium, pero sí vendemos el premium. Sobre todo en proyectos cuando tú vas a hablar de un centro de datos, cuando tú vas a hablar de un proyecto de un hospital importante, emblemático, oficinas corporativas, la gente prefiere pagar más por un cable premium que esté por encima de las especificaciones. Eso es perfectamente válido y tenemos distribuidores en toda Latinoamérica que venden ambos cables. Aquí tenemos un videito en el cual mostramos nuestra caja de cable. Esta caja de cable, fíjense cómo se ala, el cable se ala y sale de manera muy fácil. Con 2 dedos estoy sacando el cable. Traten de imaginarse que yo estoy pasando 6, 8 cables al mismo tiempo. Pongo 8 cajas de esas y las voy hablando y van saliendo cómodamente. ¿Y por qué se van saliendo cómodamente? Porque internamente tiene este carrete. Entonces yo voy hablando mi cable, ¿verdad? E inclusive la guía adelante es móvil, va dependiendo hacia dónde estoy hablando, él va moviéndose y voy hablando. No hay manera que se enrede y salen con mucha facilidad y les permite alar varios cables simultáneamente. Ese es uno de los varios plus que nosotros tenemos en nuestros cables. ¿Qué ofrece Nitrotel desde el punto de vista de inventario? Nosotros normalmente en uso interior tenemos el cable UTP en categoría 5E CM. En este caso, fíjense que el 5E normalmente no lo tenemos en inventario UL certificado, en CMP o CMR. ¿Por qué? Porque en el caso de Estados Unidos, donde nos están exigiendo los cables CMP, CMR certificados UL, no usan 5E. Esa es la realidad, no usan 5E. Entonces, por eso lo tenemos es más para el mercado latinoamericano. El cable categoría 6, tenemos el 6 en calibre 24, fíjense que no es UL, y el 6 Premium, que viene en CMR, CMP, UL certificado, y el LSZH. El LSZH sigue siendo Premium, pero no trae la certificación UL, pero sigue siendo un cable Premium. El UTP en categorías 6A, CMR, Premium, CMR y LSZH. Fíjate que aquí no tenemos
vamos a llamarlo un garantizado. El 6A siempre es el cable premium y los tenemos blindados. En el caso de blindados, tenemos el 6A, CMR, CMP, UL. Fíjense que no tenemos blindados 6 ni 5E. Estoy hablando de los cables en stock. En stock. De exteriores tenemos el cable UTP, categoría 6, con gel y con compound. Tenemos los dos. Y por supuesto, están pidiéndonos, ya lo estamos teniendo en inventario, el doble blindado de malla y foil UTP en 5E con gel. Estos son los cables que normalmente estamos teniendo en stock, no garantizados porque entonces entran y salen, pero somos fábrica. Cualquier especificación de las que hemos visto anteriormente, ustedes nos lo piden. Mira, yo quiero un cable tal, con tal característica, tal calibre, doble malla. Yo quiero un SFP categoría 6A para exteriores. Perfectamente. Simplemente el orden mínima de un pedido bajo, de una producción bajo especificaciones, es de 50 rollos para interior y 100 rollos para cables de exterior. Esa es la solicitud. Generalmente también podemos bajar los 50 rollos. Eso depende de qué tan especial sea el cable, ¿no? Tan especial sea el cable, podemos pedirlo perfectamente. En este momento vamos a irnos a la sesión de preguntas.